Pancho Catarrán. Surgiendo entre las brumas, cargado de esperanzas, cada día que pasa va contando un cuento Lencho Catarrán. Acomódense que ahí les va el cuento de hoy. Aniceto el perro. Óiganlo, óiganlo. Allá en el Ojochal, amigos, había que recoger fondos para las fiestas de la iglesia, que ya, bueno, estaban contra el cacho ya. Y el padre Pablo convocó a una reunión general en el Club del Burro. Llegó lo mejorcito, la florinata del Ojochal. Y luego de explicar el asunto, el padre terminó diciendo: Bueno, entonces tenemos que ver cómo reunimos esos fondos. Eso es lo que tenemos que ver. Si no hacemos la fiesta como se merece, seguramente Dios este año castigará toda la comarca que está puesta bajo su protección, con alguna desgracia. Sequía, huracán, inundación, terremoto, peste, cualquier cosa. Pero una cosa, padre Pablo. Ajá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que no nos friegue la iglesia? Bueno, y ya, recoger fondos, ya lo dije. Uh-huh. Así que a ver cuánto va a dar cada uno. Mire, padre, perdóneme las disculpas, padre, perdónemelo. Creo que así no funciona la cuestión, ¿no? No, así no funciona, no. Por el caso, mire, No. En misa, ¿cuánto recoge usted en un domingo cualesquiera? A ver. Envía qué chocherica, hombre. ¿Qué? ¿Y por qué tengo que darte razón de mis cuentas? No es para hacerle no, hombre. Lo que yo le estoy pidiendo es para hacerle una demostración que le conviene a usted. No. ¿Cuánto hace? A ver, vamos a ver. No. Bueno. En Domingo de Ramos, por el caso, Ajá. que es el mejor del año, se recogen 600 pesos. 600. 600 Ajá. pesos. Los otros domingos, los comunes y corrientes a veces, 50, 60. Así, dependiendo de la gente que llegue. Correcto, está bien, correcto. Bueno, pues cuando mis bróteres y yo hacemos una fiestecita, cualesquiera, una fiestecita charrula, pues aquí en el club, que no es fiesta de Ramos ni cosa que se parezca. Ajá. ¿Sabe cuánto nos queda de ganancia en después de pagar el conjunto? ¿Cuánto? Cuando nos va mal, pero mal, 3,000 yucas. 3,000 pesos, pues. 3,000 pesos. Y a veces 5,000. Porque también tenemos la cantina que se es aparte. No, qué barbaridad. Ajá, ¿y a qué conclusión querés llegar? Bueno, que usted solo pide, pero no ofrece nada. Nosotros ponemos a tanto la entrada. Hay que pagar la entrada. Pero la gente viene porque hay música, hay cervecitas, hay muchachas con quien bailar, hay chancho con yuca. Se pasa alegre. ¿Qué querés decir? ¿Vos querés que yo haga lo mismo en la misa? ¿Que venda cerveza? ¿Y que hasta invite al tal Ventura Amador a cantar aquí a la iglesia? Ay, no. Se me cae el templo. No, padrecito, no, padre Pablo, no. Oye, qué loco que se ha puesto usted, hombre. Demasiado. Lo que le quiero decir es que en vez de pedir, mejor es organizar alguna actividad, alguna alegría. Bueno, confieso que en eso de pedir, vos sos más experimentado. Entonces, ¿qué es lo que aconsejás, pues? Bueno, mire, le voy a decir una cosa, padrecito. Mire. Fiestas, ya hemos hecho muchas fiestas. ¿Para qué? Mejor hagamos un paseo. ¿Paseo? Un paseo a una finca. Paseo. Sí, una atolera. Ahorita que don Milciades tiene elote, ¿verdad? Una buena atolera. Y el que quiera ir, que pague tanto. Se le dice que va a pagar tanto. Y allá se venden los elotes cocidos, los elotes asados,
el atol de Maitierno, las Guirilas, todo. Ya. Todo mundo pasa alegrísimo y usted saca sus buenos reales. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí, claro, sí. Aventura Amador, padre. No, ese Ventura Amador cobra muy caro. Bueno, pues, oigan, pues. Me gusta la idea. ¿Ah, sí? Siempre que sea sanamente. Usted va a ir también, padrecito, para que vigile todo. Pero eso sí, mande un decreto que por ningún punto puede faltar ninguna hija de María, porque el producto es para la iglesia. Bueno, entonces hablate vos con don Milciades y decirle que le vamos a pagar todo lo que consumamos ¿Cómo no? de maíz. ¿Cómo no? Y hacemos el paseo el domingo. ¿El domingo? Si les parece, claro está. Pues, los que estén de acuerdo, que levanten la mano. Todos levantan la... Ahí está, pues ya ¿Está? viste, pues. Ya. Sí, si así estuvieran de acuerdo todos los partidos políticos, ¿verdad? Que todos ponen de acuerdo, todos, la veríamos prieta. Por suerte que uno quiere el paseo, el otro quiere la misa y el otro quiere la fiesta. Y todos quieren los fondos. Dicho y hecho, amigos, dicho y hecho. El domingo el Ojochal quedó solito el pueblo y todos se fueron para la atolera donde don Milciades. Como el padre Pablo había dicho que era obligatorio que todos fueran a la atolera, pues ahí iba la Lupita también. Iba con su mamá, con doña Rosa. Y Aniceto, hasta que bailaba en una uña de alegre porque iba a estar con sus hañas todo el día. Pero para sus adentros había dicho doña Rosa: me corto una oreja si no le amargo el paseo a este rejodido y Aniceto. ¡Ja! Le dan like. Si no les gusta, también le dan like. ¿Cree que yo soy pendeja? No ha nacido todavía la que le den vuelta. Pero sí, yo le voy a enseñar a andar organizando paseos, claro que sí. Bueno, mientras estaba el atol, la gente se fue instalando en unas grandes peñas que habían a la orilla del río, bajo unos grandes palos bárbaros, pura sombra. No, aquello estaba alegre, todo aquello estaba alegre, a pesar de que no había guaro. Por órdenes del padre Pablo, claro. Pero alegre. De todos modos, alegre. Toto se encaramó en una peña más altas que todas allí, para que todo el mundo oyera lo que iba a hablar. Iba con unas zapatillas amarillas, punta para arriba, como las de las princesas de las películas. Llevaba un pantalón bombacho de seda transparente, celeste, por cierto, que de viaje se le miraba todo. Una blusa lila con bordados en azul eléctrico y un turbante verde perico. Y parecía que había pasado toda la noche metido en una tina de perfume, porque desde lejos aventaba la patada de olor. Señoras y señores, silencio, por favor, que voy a hablar. Y perdonen, perdónenme que primero mencioné a los señores. Es la fuerza de la costumbre. Pero no importa. Nos encontramos aquí reunidos para disfrutar de la vida. De este aire embalsamado de la amistad. ¡Qué lindo! La amistad y el amor. El amor. En fin, de todo, empapado de todo. De la juventud, los que la tenemos, ¿verdad? De la paz, los mayorcitos. Bueno, vamos a divertirnos todos. Pero antes quiero decirles unos versecitos de mi modesta inspiración, porque yo también hago poemas, no solo don Telémaco, ¿verdad?
¿Por qué la gente marcha en busca de riqueza? ¿Y por qué otros matan para hacerse de un nombre? Yo atravieso este mundo hundido en la pobreza, pero voy como Diógenes buscando a un hombre. Chocho, ¿le gustó el poema? Ay, claro que sí. ¿Cómo no? Está muy bueno. Gracias. Ese poema lo dije con el alma. Por Diosito, Lupita, ¿ves? Por Diosito, Lupita. Tu primo siempre que declama lo hace con el espíritu. Sí, ¿verdad? Ahora, señoras y señores, tenemos a otro eximio poeta nuestro que nos dejará oír algunas de sus composiciones. Con nosotros, Don Telémaco. Como que yo traje más público, Aniceto. Bueno, aquí va. Sin nacer yo poeta, hubiera sido un frustrado. Niño que vende cajeta, siempre vive empalagado. Lindo poema, lindo. Ya. Pequeños caibiles. Bueno, aquí va. No existe nada que duela como parir un poema. Tal vez el dolor de muela o apretarse una postema. Ya, pequeños renacuajos. Ya con esta me despido. Bajo este cálido sol, quiero un elote cocido y 4 platos de atol. Bueno, son chochadas. Don Telémaco, hombre, se las sabe todas. Ay, algún día yo voy a ser como él para que todo el mundo me envidie, jodido. Bueno, ya soy periodista. El otro paso es escribir un libro. Y el otro, pues, hacer esos versos tan lindos, son chochadas. Bueno, señoras, ahora, señoras y señores, ahora vamos con los juegos de prendas, que es una costumbre muy nicaragüense, muy ojochaleña, que diga. Hagan rueda todos, por favor, hagan rueda. El juego de prendas es una de las diversiones más antiguas y sanas que existen en Nicaragua. Pero aquí todo el que vaya a participar está obligado a entregar una prenda, la más valiosa que tenga. Yo no te entrego, Lupita, por nada del mundo, Lupita. Vos sos mi prenda, chiquita. Y todo el mundo está obligado a cumplir la penitencia que se le asigne, o perderá la prenda que haya entregado. Bueno, pero ¿cuál juego vamos a jugar todos, loco, Bueno, ustedes saben que hay muchas clases de juegos, ¿verdad? Incluso nosotros podemos crear algún juego nuevo. ¿Qué es lo que está de moda ahora? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál es lo que está de moda? La política internacional, por ejemplo. Ajá. Bueno, entonces le vamos a dar a cada uno el nombre de un presidente de América. Cuando la maestra de ceremonia, que puedo ser yo, si ustedes quieren, ¿verdad? Pues, ay, claro que sí, está bueno. Está bien. Cuando yo diga en voz alta el nombre de cualquier presidente, el que tenga ese nombre tiene que gritar el nombre del país. Por ejemplo, yo digo Fidel Castro. Y el que sea Fidel tiene que contestar inmediatamente Cuba. Y si no contesta así, pierde porque ¿entendieron todos? Todos entendimos, claro que sí, está bien. Bueno, para que no haya trampa, yo voy a ir con este lápiz de ceja, ¿verdad? Y este papel perfumado, voy a ir apuntando los nombres. Aniceto, por ejemplo, está el presidente. El padre Pablo está el presidente. Y así sucesivamente, para que nadie haga trampa.
¿Entendieron? Sí, claro que sí. El que no sepa qué país le corresponde o que se equivoque, pues, tiene que entregar la prenda. ¿Eh? Vamos primero con Don Cleto. Don Cleto. Don Cleto. Don Cleto. Usted va a ser... ¿Qué va a hacer yo? Bueno. Vos, Coralia. Vos vas a hacerme acercarte, niña. ¿Qué querés? ¿Oíste? Bueno, está bien. Claro que sí. Vos, Fautina, vos. Ay, ¿qué vos, fue? Vos vas a hacer... Bueno, amigos, dicho y hecho, comenzó el juego. Casi no fallaba. No se le iba chancha con mazorca a Toto. Que ustedes saben que el Toto sabe de todo un poco y en paleta. Casi en cada grito, alguno tenía que entregar prenda. Nicolás Maduro. Nueva York. Lo siento, don Cleto, lo siento. Pero es Venezuela. Ay, Venezuela. perdí, pues. Entregue prenda. Aquí está. No. Ese sombrero viejo no. ¿Qué? De los reales que tiene en la bolsa. ¿Los reales? Vamos, caiga. ¿Los reales? Caiga. Hombre, toma. Usted los va a tener, padre. Padre, usted va a tener los reales, padre, ¿oyó? Bueno, pues yo aquí tengo Está los bien, reales. está bien. A ver. Figueres. Guatemala. Ay, Pola, lo siento. ¿Cómo que lo sentí? Es Costa Rica, niña. A ver, danos esa baraja. A la Polita, pucha. la baraja. Pero no. Que es lo que más estimas pasar. Vamos con el otro. Bill Clinton. El Salvador. No, Paraguay. No. Nada. Entregue prenda, papito. Perdió. Yo sé bien que es el presidente de Panamá, pero para no atrasar el juego, pues es la verdad. Bueno, amigos, llegó el momento en que todos habían entregado prenda y había que poner las penitencias. A don Cleto lo hicieron bailar como chompipe, dándole vueltas a su mujer. A la Fautina la hicieron que remedara al padre Pablo. Doña Rosa estaba que bailaba en una uña y le dijo quedito a la Pola que le quedaba para el lado del occidente en la piedra de más abajo. Ya me voy a pasear en este desgraciado de Aniceto. Espérate que saquen el pañuelo viejo ese mugroso que anda, que dio de prenda. Oh, ahí viene, no fregué. A ver, yo quiero poner esa penitencia. Está bien, doña Rosa, está bien. Yo soy está bien. tu tía, desgraciado. Póngala, doña Rosa, póngala. ¿Qué debe hacer el dueño de esa prenda? Pues hacer como perro, desgraciado. ¿Qué cómo? Que hacer como perro hasta que yo diga que ya está. Pero eso no es justo. Además, tiene que levantar la pata para miar. Pero Tiene que caminar en 4 patas. eso no es justo. Olerle el fundaco a las perras. En fin, todo lo que es un perro, pues. que es Bueno, lo que... está bien. Ah, Está bien, doña Rosa, está bien, Aniceto. La prenda es tuya, o cumplís, o se pierde el pañuelo. No, pero ¿cómo voy a dejar perder mi pañuelo? Que no ven que me lo regaló la Lupita. Así que le tengo que hacer como perro, no hay problema. ¡Ay! ¡Me mordió este desgraciado! ¡Me va a matar! ¡Quítemelo de encima! ¡Me va a matar este jodido! ¡Joder, hombre! ¡Y que estás con rabia, desgraciado! ¡Ah! Hombre, caramba. Me parecía perro Doberman. Por cuenta sabía bien toda la costumbre de los perros. O de esos perros bulldog que existen, que son horribles. La cosa es que agarró con los dientes a doña Rosa de los tafistes y la hizo tiras.
La mordió a la vieja. Le dieron con una caña en la rabadilla y el bandido no soltaba a la suegra. Sí, eran montones de sangre lo que echó la pobre vieja. Que costó, casi la mata la pobre señora. Y ahí ni clavear, porque ella misma había dicho que hiciera todo lo que hace un perro. Que de milagro no le hizo otra cosa. Quiero decir, orinarle la pata, pues. Como todos los perros hacen eso. Colorín colorado, el cuento se acabó, amigos, yo ya me voy. No se les olvide las recomendaciones que les di al principio, ¿eh? Y pórtense bien, no hagan las que hace el doctor Sandino, ¿eh? Y estudien, ¿oyeron? Estudien. ¡Ahí nos vemos, amigos! ¡Bueno, Lenchito!